saber hablar. Buenos días a todos los que están en Facebook. Acuérdate de hablar fuerte, ¿no? Hablar más fuerte. Ok. Tú me dices, ¿ya está? ¿Ya empezó? Ay, concho, se me olvidó. Ok. Rocío, ya vengo, ya Rocío. Todo bien, Rocío, no tu libro. Ay, Rocío, no el libro de... Ok, bienvenidos a todos los que están presentes y bienvenidos a los que están en Facebook. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Nuestro hermano Joseph no estará presente el día de hoy, así que voy a dar el estudio yo, pero ya para la próxima ya nuestro hermano Joseph continúa con los estudios. Pues hoy vamos a hablar sobre profecías acerca del Mesías. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías que hablan sobre la promesa de Dios que va a cumplirla en el Mesías, en su ungido, el escogido de él. Y en el Antiguo Testamento podemos ver bastantes profecías de estas. Y el Nuevo, pues, está confirmando, está sellando que todo esto fue cumplido. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Entonces vamos a empezar. Yo les voy a ir colocando pasajes del Antiguo Testamento y luego confirmándolo con el Nuevo Testamento, sobre momentos en el que podemos ver a Jesús en el Antiguo y cómo lo confirma en el Nuevo. Entonces, simiente de la mujer. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Antes de se me olvidó, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar primero. Gracias, Padre, por tenernos reunidos el día de hoy. Gracias por estar siempre con nosotros, por llenarnos de tu paz, de tu gozo, de tu amor. Pues hoy queremos solo agradecerte, estar en comunión y relación contigo y con nuestros hermanos que estamos aquí presentes. Y simplemente queremos estar caminando más hacia ti, acercándonos más a ti y aprender mucho más en ti. Toca nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que podemos estar siempre en vista hacia ti, Señor. Gracias por todas las cosas que nos has dado. En tu nombre, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Ok, ahora sí empecemos. Profecías acerca del Mesías. Simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá a la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Luego de que Adán y Eva cometieron el pecado, Dios pues va y castiga tanto a Adán como a Eva y a la serpiente. A Adán le dice: del sudor de tu frente comerás. Quiere decir que tienes que trabajar duro para conseguir alimento. A la mujer, ahora darás a luz con dolor. Y a la serpiente, ahora te arrastrarás en tierra. Y le dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, quiere decir el Mesías va a venir de allí. Y este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús fue molido por nuestros pecados, fue golpeado, pero ven en la cruz, Dios lo decreta como una victoria. A pesar de que Jesús fue herido, a la final ganó la batalla. Y esto es lo que en parte quiere empezar a expresar esto. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sabemos que todas las cosas, fíjense, esta profecía fue aproximadamente 4.000 años antes de que Jesús viniera. Sabemos que para Dios 1.000 años es como un día y un día es como 1.000 años. Así que Él va colocando las profecías y sabemos que todo se va a cumplir, solo que al debido tiempo que Él sabe cuál es. Y siempre se va a ayudar. Simiente de Abraham. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Okay, ¿qué sabemos de Abraham? ¿Qué es lo importante o lo impresionante de Abraham? Su fe, ¿verdad? Exacto. Que él creyó a Dios y fue justificado por su fe. Entonces vemos, Abraham, a pesar de que era 2000 años antes de Cristo, él creyó en la promesa de que Dios enviaría al Mesías, a esta promesa a que nos limpiara por completo a nosotros de pecado, creyendo en Él. Él creyó en esa promesa y fue contado por justicia para Él. Y así como en ese, y ahí viene esa simiente, ese pueblo escogido que viene de Dios, que vemos que ya no es por biológicamente o no es por obras, sino que es por la fe, aquellos que de verdad creen en Él, aquellos que han estado predestinados de antes de la fundación del mundo para ser escogidos y siervos y servir a nuestro Señor. Nacido de una virgen, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y vemos como aquí literalmente se cumple. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nacido en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Luego dice: el trono de David establecido para siempre. Sobre esta profecía hay muchísimos versículos del Antiguo y del Nuevo que confirman todo esto, y uno de ellos es Primera de Crónicas 17:11, que dice: cuando tus días, Dios se le está hablando a David, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Aquí se refiere a aquel que fue antes de ti, pues Dios, el pueblo de Israel pidió rey. Y Dios les dio, bueno, ¿quieren un rey? Entonces les da a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl empezó como un buen rey, pero terminó siendo un rey malvado. Se alejó de Dios y Dios lo rechazó por completo. Luego escoge a David, un hombre conforme a su corazón, para que de allí, desde la línea de David, surja un reinado para siempre. Los salmos son bellos de David. Los salmos de David son bellos. Ajá, sí, exactamente. Sí. De ahí podemos ver, exacto, que uno dice, wow, que así como piensa, así como siente Dios, así es como podemos conocer el corazón de Dios. Y luego, entonces bueno, vemos como Dios hizo pacto con David y le dice: de tu linaje vendrá, o sea, tu trono no tendrá fin. Él se dice: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Exacto, a este rey que te estoy prometiendo, él va a ser para siempre bueno, él no va a cambiar, él siempre va a estar estable, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Exacto, de él no hay problema, él va a ser perfecto. Y vemos en Lucas 1:31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús. Este será grande. Bueno, aquí el ángel le está dando el mensaje a la Virgen María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que ya Jesús, poquito antes de que naciera, ya se está informando de que Él es aquel prometido que reinaría para siempre. Exacto. Exacto. Y podemos ver que ya luego de que Jesús asciende al cielo, Pedro y los apóstoles comienzan a ir a predicar. Y Pedro le dice a los judíos, este salmo, cuando David habla de que mi reino será para siempre, no se refiere al mismo David, porque David está sepultado aquí. Y les dice, se refiere a Jesucristo, quien murió y resucitó y está vivo, y Él es el que reina para siempre. Y uno ve, y es lo único que puede tener sentido, porque uno dice, ¿cómo podría hoy en día el presidente acaso es linaje de David? ¿O cómo se cumple eso? Porque si es para siempre, tiene que ser tal cual para siempre. Y uno dice, ¿cómo todos mueren? Pero con Jesús, pues, resucitó y Él es el único capaz de cumplir con esta profecía. Se declarará que es el Hijo de Dios. Salmos 2:1. ¿Por qué se amontonan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. En Mateo 3:17, Jesús estaba bautizándose y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré al Padre y Él me será mi hijo. Así que vemos claramente que el Mesías, por decirlo, aún así, antes de que supiéramos que fuera Jesús, que viniera esa revelación, sabemos que el Mesías iba a ser no solo una persona normal, sino iba a ser el Hijo del propio Dios. Y Jesús es el único que llega a hablarlo directamente y a confirmar que de verdad tiene poder para demostrar que lo es. Decimos que era una persona normal. Exacto, uno dice, bueno, un guerrero. No era nada normal. O sea, físicamente normal, Uh-huh. porque somos hechos de imagen y semejanza. Uh-huh. Pero intelectualmente, espiritualmente e internamente, nada que ver con nosotros. Exacto. Por fuera a la vista ¿Sí? Igual, pero Sí. por dentro, muy diferente. Muchas millas de distancia. Sí, exactamente. Ok. Los sordos oyen y los ciegos ven. Isaías 29:18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Luego en Mateo 11:5, Juan Bautista le pide a sus discípulos, vayan a ver a Jesús y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y luego Jesús les responde diciendo, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos
son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Entonces, se entendía que la persona capaz de hacer todo esto sería el Mesías, y Jesús está diciendo todas estas cosas se están haciendo. Habla en parábolas. Salmos 78:2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Principal piedra angular. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí hay que especificar que cuál es la cabeza del ángulo, Jesús. Sí, exacto. Sí. Que vemos que, exacto, Él es por decir, la salvación viene solo a través de Él. Los que creen en Él seguirán, pero los que no tropezarán. La Y como piedra ese es angular. el único camino, Exacto. la única edificación, el fundamento de... Sí, exactamente. Ahí por eso que está la parábola ahí, porque Jesús está siendo comparado con una piedra. Y a veces es hasta un símil. ¿Cómo? Un símil, porque, o sea, Jesús es como la piedra, ¿verdad? Entonces hay una comparación y podemos irnos más allá, ¿no? ¿Qué es una piedra? ¿Qué es una roca? Es algo muy fuerte, formada por muchas partículas. Tal vez se nos ocurre a mí, ¿no? Que Jesús es eso. Y no solo la piedra, sino la principal, la Sí. que... Por eso es que hay confusión con Pedro. Hay muchas iglesias que dicen que Pedro es la roca, él es la roca, y era como y no se puede saber que es Jesús. Sí, porque fíjate que ahí la parábola, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, aquí está la cabeza del ángulo, que es Jesús. Exacto, sí. Y que es la piedra, por eso que está en parábola, es la piedra. Es más, ahí una metáfora. Sí, y que todos desecharon porque nadie creía que él era el Mesías. Exactamente. Y aquí en Juan... Y es más, en Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces ahí está confirmando lo que dice en el Salmo 118:22. Exacto. Esa es la idea, pues ver cómo en el Antiguo Testamento se está profetizando esto y cómo el nuevo, cómo se cumple con Jesús todo esto. Y vemos en Juan capítulo 1, no está aquí, pero se las leo. Juan 1:12 y 13 dice, 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue a su gente, al pueblo de Israel, a predicarles, a mostrarles que Él es, pero no lo quisieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él es la piedra angular, exacto, que ha venido a ser cabeza del ángulo y, exacto, aquellos edificadores que la rechazaron, pues no reciben este regalo, pero los que la recibieron, los que forman parte de esta construcción, El de la beneficio, iglesia. el beneficio. Exacto, y lo hace ver como Él es el fundador de la iglesia, porque Él fue la piedra que empezó a fundar todo y de allí trajo a sus discípulos para que esparcir la palabra. ¿Comentario? Ok. Serpiente en el desierto. Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ok, esto fue en el tiempo de Moisés, cuando estaban viviendo en el desierto. Estaban todos en campamentos, estaban en ese proceso de los 40 años que tuvieron que mantenerse en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y pues el pueblo, como terco y rebelde, pusieron a idolatrar, a estar en contra de Dios, a hacer cualquier clase de pecado
Y Dios se enfadó bastante y lanzó serpientes venenosas para que matasen a las personas. Y luego de eso, pues la gente estaba ya, quedaron ahogados hasta el tope y piden, Señor, por favor, ayúdenos. Y Dios manda a Moisés que, haz una serpiente de bronce y todo aquel que vea esa serpiente va a ser curado. Esa es la solución. Y vemos que el poder no está en la serpiente, sino que el poder viene de la palabra de Dios. O sea, es lo que Dios te diga, eso es esa es la solución. Dios te dice, estoy enfermo, tengo dolor de cabeza, y Dios te dice, salta 5 veces y listo. Uno por un lado diría, bueno, si trato de sacar la lógica o sacar resultados, no tiene sentido, pero el hecho es que Dios dijo que así, de esa manera va a funcionar y así será. Así que es algo que no es cuestión de buscar lógica, no es cuestión de tratar de entender cuál es el proceso, sino que lo que Dios diga... La palabra mágica. Exacto, la fe. Pero fíjate una cosa, Gustavo, que mucha gente dice, es que Dios es misericordioso tan infinito. Sí lo es, cierto, pero cuando se desprende la ira de Dios, es hasta el infinito. ¿Ves tú cómo lanzó serpientes venenosas para acabar con la gente? El fuego consumidor. Y luego él mismo dio el remedio. Dio la enfermedad y dio el remedio. Exacto. Es igual que con el arca de Noé. Ajá. Entonces fíjate que no que es muy misericordioso, sí, pero tengamos mucho cuidado con esa misericordia. Porque cuando se la pierde, la ira Se transforma. es indudablemente. Así como es misericordioso, es justo. Claro. Y Él paga a cada quien conforme a como se lo merece, porque Él es el que sabe lo que comete cada persona. Y hay unos que tal vez yo digo, ay, bueno, lo que hizo esa persona no es grave, pero tal vez lo que tiene en la mente o lo que va a hacer después es mucho peor. Entonces hay cosas que nosotros no llegamos a verlo completo, pero Dios sabe todo eso. Sí, porque Dios es omnisciente, Y Él es omnipresente. y Él es justo. Si Él hace algo, ¿quién es uno para decir, ay, ¿por qué me hiciste eso? ¿O por qué hiciste tal cosa? Tan simple que uno ve como el hecho, a veces las personas dicen, oye, pero como todos, pues que ¿por qué Dios permite la maldad? ¿O por qué Dios permite tales cosas? ¿O por qué yo he pasado tantas dificultades en la vida? Y a veces uno culpan a Dios, no, ¿por qué Dios permite que yo pase por esto o aquello? Y al principio que si no fuera por Dios tú ni siquiera estuvieras vivo. Claro. Dios es el que te dio la vida. Uno no puede vivir porque yo quiero vivir y ya, no. Dios es el que te da esa vida para que tu cuerpo, el oxígeno, todo, ya tan simple como el vivir, ya es algo que tienes que agradecerle a Él ya. El abrir los ojos cada mañana, ya eso es el milagro. Sí, y todo el resto, pues, o sea, estamos en gran deuda. Si lo vieran por justicia, ¿qué podemos pedirle a Dios? Sí, pero fíjate, uno tiene preguntas existenciales, ¿no? Que a veces se convierten en problemas. ¿Por qué duermen? Y estar dormido es como estar muerto. Y eso es lo que me imagino. Porque tú estás dormido y estás en la profundidad, como un lirón, y puedes pasar de todo a tu alrededor cuando te das cuenta. Eso es estar muerto. ¿Por qué Dios nos dio la facultad para dormir? Entonces dice, no, porque estoy cansado durante todo el día, trabajé. Entonces digo, bueno, esta gente tiene que tener un descanso. Entonces todo eso son milagros que a veces no entendemos. Y la pregunta que yo he hecho en reiteradas oportunidades aquí, ¿Dios perdonó a Hitler? Eso lo sabe, ¿no? Exactamente, un hombre demasiado malvado. ¿Dios perdonó a Chávez? Son preguntas que de repente te atormentan, ¿no? Pero nunca lo vamos a poder saber. Solamente Dios, que es omnipresente, es omnisciente. Sabemos una cosa, Él es Por los frutos los conoceréis. Indudablemente. Él es El árbol malo da frutos malos. Veámoslo así, él es justo y eso no cambia. Y si uno si vamos al cielo y llegásemos a ver a Hitler, uno no diría, ay, pero qué injusto que ese hombre está ahí. ¿Entiendes? Tal vez uno ahorita lo piensa así y no lo entiende. Yo no me quiero encontrar con Chávez ni con Fidel. Pero sabemos que Dios... Acuérdate que después que nosotros pues, estamos ya en el Espíritu, si el Señor nos dio la salvación, somos nuevas criaturas. Exacto.
que yo pienso que uno no va a tener la mentalidad de acordarse de lo que pasó acá abajo, cuando si es que llega a ver uno a alguien así de joyita, como eso que mencionaste. Entonces, pues, como muchas personas dicen, no estamos para entender, Ni para juzgar. sino para creer. Porque nunca vamos a entender, valga la redundancia, cómo es que ocurren cosas como que se muere un bebito así, porque si de repente sin estar enfermo, sin causa justificada, pero solo Dios sabe por qué. Y también sabe cómo hay joyitas como esa, que Él hizo todo con un propósito. Él hizo, como dice José en su frase, hombres y mujeres para salvación y para condenación. Pero no podemos entender por qué nunca lo vamos a entender. No, que nunca, Mira, nunca. vamos a verlo así, por ejemplo, Esteban. ¿Se recuerdan de Esteban? El primer mártir. Sí. Ajá. Esteban fue un hombre, un predicador muy lleno de fe, y él fue a predicar y luego Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo, fue uno de los que aprobó y dio piedras para que lo apedrearan y lo mataran a él. Él pensaría, imagínate, de repente diría, oye, pero ese hombre está perdido por completo, él está en contra, y vemos como después Pablo va y mete preso a los cristianos, los encarcela, los azota, los mata, está en una persecución extrema y radical contra el cristianismo y contra Jesús. Luego sabemos la historia, Jesús lo convierte, y uno diría que por un lado, como que los mismos apóstoles, pues, oye, pero este hombre mató a Esteban, este hombre hizo todo esto, este hombre, ¿cómo merece? ¿Sabes? Ese hombre no, al cielo nunca. Y luego vemos, claro que sabemos que sí van, sí están. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Dios tuvo una gran misericordia en él y lo perdonó por completo, y ese hombre llegó a ser todo lo contrario después. Pero él también pagó mucho en vida. Él pagó por sus malas obras, también le tocó pasar por muchas dificultades, un aguijón en la carne, él la pasó muy duro. Entonces también Dios es muy bueno y lo perdonó por completo, y está en el cielo, y Pablo está en el cielo ahorita. Pero ¿sabes? Dios también hizo justicia con él, o sea, le dio, pagó en tierra lo malo que había hecho. A lo que diría ya sea Hitler u otra persona que haya pagado en tierra lo que haya hecho, pues Dios sabrá. Sí, pero fíjate que si Fidel no, Castro murió de viejo prácticamente. Y bueno, ¿verdad? Sí. Murió de viejo. Tenía una Ya Hugo se- Chávez, después que maldijo a Israel, le dio cáncer, no sé dónde fue que le dio el cáncer a ese individuo. Donde él dijo. ¿Dónde él la dijo? víscera. En la víscera. Sí, porque él dijo, maldigo desde mis entrañas al pueblo de Israel. Y le dio el cáncer en las vísceras, sí. Bueno, ahí estuvo el castigo. Sí. Y de repente cuando vayamos al cielo somos cuerpos etéreos. Y Y nos vamos a identificar. Por eso es que nadie puede decir que fulano no, que es. Eso es Dios el único que puede. Sí, porque recordemos esto. Cuando tú señalas a alguien, hay 4 dedos más que te señalan a ti. Sí. Que no podemos Rocío, jugar. ¿quieres comentar algo? Lo que pasa es que a veces, no sé, bueno, yo tengo una idea de que, por ejemplo, a veces hay personas que no se dan cuenta que hacen un daño, ¿no? O sea, que no tienen en su mente que están haciendo el daño. Yo creo que eso viene de atrás, que los padres no les inculcan la palabra de Dios, o sea, porque siempre yo dije, no, voy a poner en un colegio católico, mi hijo, o un colegio donde le hablen de Dios, ¿para qué? Para que le formen su corazón, ¿no? Porque yo creo que esas personas ni saben que están haciendo el mal, creen que está todo bien. Sí. Y entonces, por eso uno dice, ¿por qué ese hombre tiene todo y no es castigado? Porque no sabe que está haciendo el mal. O sea, se va dando cuenta después con los golpes de la vida, con las cosas que le va pasando, ¿no? O sea, y a veces decimos, ¿no? Porque ese señor, a veces digo, lo he hecho algo malo, pero sí que intención. Y Dios no te castiga porque, o sea, no fue tu intención haberle hecho daño a esa persona, ¿no? O sea, Exacto, está sí, por es ahí, verdad. ¿no? El hecho de el Espíritu Santo nos da ese conocimiento y esa claridad de ver lo bueno y lo malo, que para nosotros lo distinguimos claramente gracias a la revelación que Dios nos da a nosotros, que para otros es como tanto algo bueno como algo malo es lo mismo. Fíjate que Jesús, cuando en la cruz, su primera palabra que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces, estos romanos, estos soldados, esta gente, simplemente, mira, este es un prisionero, mételo, ¿sabes? Tal vez no tenían ni idea de quién era él, ni simplemente pensaban que, bueno, ese es un preso ahí que vamos a golpear y ya, ¿sabes? No, tenían una gran ignorancia y no sabían, ya después, si Dios les revela, pues entenderían bien la gravedad que hicieron. Yo creo que todos pasamos sus momentos que Jesús pasó, lo pasamos también, cada persona lo pasa, ¿no? Cada momento que se siente, ¿no? Eso. Sí, hay momentos. Lo que pasa es que él no se lo merecía. Porque él era un hombre completamente sin pecado. El Cordero perfecto, el Sí. Cordero perfecto. Entonces él lo hizo por nosotros. Ujú. En cambio nosotros no creo que ninguno haga algo así por otro. Entonces la diferencia de eso de tú puedes pasar muchas cosas aquí, pero nunca, porque él tenía que ser perfecto. Un hombre sin pecado, entonces, el único, ¿verdad? Y todos somos pecadores y seguimos pecando. ¿Y cómo puede haber gente tan mala y somos todos hijos de Dios? O sea, esa pregunta me lo hice, Sí. ¿no? O sea, en esta semana, Dios, ¿cómo puede amar a todos? O sea, si hay malo, bueno de todo, o sea, ¿cómo puede amarnos a todos, no? Increíble, ¿no? Porque su amor es infinito. Por eso, porque su amor es infinito. Y Él nos dio ejemplos para que nosotros hagamos lo mismo, amar a nuestros enemigos. Si amas a los que te aman, ¿qué tiene eso de extraordinario? Sí, con respecto a lo que dice Gustavo, ¿no? Que es el Cordero perfecto, la pregunta que hice yo el domingo pasado, ¿somos capaces nosotros de obedecer la palabra de Dios como lo hizo Abraham? Sacrifica a tu hijo. ¿Hasta dónde llega nuestra fe en Dios? Esa es una pregunta que hay. Y para tener esa capacidad de amar a tu enemigo o de cómo es Dios, necesitamos de Él para eso, de su espíritu, porque por nuestra propia cuenta no vamos a lograrlo. Es cierto, Gustavo, porque cuando yo vengo de la iglesia de Filadelfia ya en Maracaibo, que es muy similar a ella, a esta. Y había una persona que yo la veía y a mí se me devolvía todo, yo escuchaba su nombre y a mí me daban náusea. Bueno, es mentira, pero Bueno, ahí no hay pruebas. Por eso es que la Biblia dice que no hay ni uno bueno. pero yo ahora, o sea, ni la ignoro a esa persona. Ya la puedo ver y como que no ha pasado nada. A mí me pasaba eso. Te pasaba, ¿verdad? Vamos de la mano, querida. Entonces, Sí, no, a mí también me pasa. bueno, entonces llega el momento que uno dice, mi fe en Dios me hizo cambiar. Carácter. Sí, todo. ¡Ay, llegó! Llegó el que faltaba. Sí, pues cuando llegamos aquí se acordó que yo no le di la medicina. Ah. Tengo que devolverse. Ya se extrañaba, no, ya lo extrañaba. Bueno, entonces volviendo al tema, digamos, estamos hablando de la serpiente de bronce, ¿verdad? Sí. Sabemos, ya sabemos, entonces ahora Juan 3:14 dice, Jesús le está hablando a Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que yo sea crucificado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es el decreto, la razón, la forma como que Dios planteó para que llegase la salvación. No es por medio de lógica o no es por medio de ciencia, sino por medio de creer en Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Luego, la entrada triunfal, dice, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos en Juan 12:14, dice, halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Entonces, tal cual literalmente se estaba cumpliendo esta profecía. 400 años Sí, más o menos, ajá. Exacto, Zacarías escribió y 400 años después Jesús cumplió tal cual esta profecía. Traicionado por un amigo. Dice, traicionado es por un amigo. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mateo 26:47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les hablaba diciendo, les había dado señal diciendo, al que yo besare es ese, prendedlo. Sabemos la historia. Acusado por falsos testigos. Ok, aquí estamos entrando como al tema de la crucifixión. Y al Spanglish también. Uy. Sí, disculpa. Me doy Ah, cuenta ¿verdad? ahorita, Yo no lo había dado ¿no? cuenta. Wow. It's okay. Sí, no, me doy cuenta ahorita, no me había dado cuenta. Bueno, hacemos, ok, sabemos que por, acusado por falsos testigos. Salmo 27:12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Objeto de burla e insultos. Salmos 22:7. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y Mateo 27:39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los falsos, y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Fíjense que eso yo no lo sabía antes, que a pesar aún así que todos estos fariseos y esta gente se burlaba y le decía, si eres el hijo de Dios, va de la cruz, y como lo hacía como de burla. Y el mismo Salmo decía, así va a pasar con él, va a recibir estas burlas y estas cosas. Los amigos se mantienen lejos de él. Salmo 38:11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Lucas 23:49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Lo azotaron y lo escupieron. Isaías 50:6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Mateo 27:26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. No abrió su boca cuando lo acusaron. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Marcos 15:3. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun por eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Sufrió en lugar de otros. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego, 1 de Pedro 2:24.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y fíjense que aquí, tal cual, literalmente aquí todo esto ocurrió, tal cual como se había dado de que el Mesías iba a pasar. Manos y pies traspasados. Salmos 22:16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Yo esto antes del estudio no lo sabía, y después me puse a investigar y vi la palabra horadaron significa agujerear una cosa atravesándola completamente de parte en parte. O sea, el Salmo está diciendo al Mesías le van a atravesar sus manos y sus pies, va a ser atravesado de parte en parte. Y en Mateo 27:31, después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Crucificado con los transgresores. Isaías 53:12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vemos cómo, exacto, la primera palabra que Jesús en la cruz le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego sabemos al ladrón en la cruz que le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego los soldados echan suerte sobre su mano. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Así literalmente. Le dieron a beber hiel y vinagre. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. O sea que a ese pobre cuerpo sí le hicieron maldades, ¿verdad? Sí. O sea, no conforme con todos los latigazos que le dieron, porque usted se acuerda de la película de Mel Gibson, ¿verdad? Si eso es así, ¿cómo lo castigaron? No conforme con eso, le dieron a beber vinagre. Que ya en la comida uno siente que es fuerte, combinado. ¿Cómo será puro? Con vinagre. Y uno ve, sí, ya sabemos de verdad. Y la hiel, que la hiel es amarga. ¿Qué ya? Yo te voy a poner un ejemplo muy cuando vomitan, que ya botas lo último, que te queda un sabor amargo, ¿verdad? Entonces, boté hasta la hiel. Exacto, y fíjate cómo, claro, sabemos que exacto, la crucifixión es algo atroz que le pasó a Jesús, y uno por un lado pensaría, oye, pero ¿y por qué no pudo ser de otra manera? Pues sí, ok, le agradecemos demasiado todo lo que hizo, porque de verdad que gracias a esto tenemos vida eterna. Pero una vez se dice, ¿por qué no? Sí, porque tuvo que ser tan difícil. Porque no lo ahorcaron, un ejemplo, que fue un solo golpe. O ya. Juan Bautista, por ejemplo. Que exacto. Sí. Y uno ve, bueno, esa es la maldad del pecado. El pecado es tan, pero tan malo, que la única manera que puedes borrar ese pecado es con sangre. No es cuestión de que alguien diga, Dios, para limpiar mis pecados te doy todas mis riquezas. Y diría, no es suficiente. O le dirías, yo soy tan bueno que quiero yo dar mi vida por el resto de las personas. Y te diría, pues, tú eres un pecador. ¿Cómo un pecador limpiaría a otros pecadores del pecado? Es como, si la mesa está sucia y yo hice un mapo sucio, entonces como, no sé, no podría ser. Tendría que ser. La Biblia no describe tanto lo que hicimos en Jesucristo, como por ejemplo esta película de Mel Gibson y un libro que no me acuerdo ahorita el nombre, ¿cómo se llamaba? Que hizo 5 libros sobre Jesucristo.
el español. Ahorita me acuerdo. Si ustedes quieren, si usted ve la película en Mel Gibson, uno se siente como impactado, ¿no? Lean el libro para que lloren. ¿No es el caballo de Troya? Caballo de Troya, sí. El caballo de Troya. Por J.J. Velázquez. J.J. Velázquez. Ay, que también tenía es buenísima. Lean Caballo de Troya para que ustedes sientan, parece que estuvieran ahí viviendo, porque él lo describe de una manera tal que uno dice que eso no puede ser. Se llama Caballo de Troya. La de Mel Gibson es fuerte. Yo vi la de Mel Gibson. Pero Caballo de Troya, cuando yo leí Caballo de Troya, es algo que te entra y dice, no puede ser, todo lo que sufrió este hombre no pudo haber llegado vivo a la cruz. O sea, lo narra de tal manera que te embulles en la novela y no se hace parte de la narración. Hizo creo que 5 libros de... Es que lamentablemente esa fue la realidad. Sí. Él muere desangrado. J.J. Velázquez, una escritura española. No, porque hasta cómo le metieron la lanza. Él tuvo 2 años. ¿Sabes? Sí. Ahorita va a ver que esa es otra profecía. Mira, Ahora, pero fíjense algo, ¿no? Él fue enviado por su padre. Si a mí me le pellizcan a un brazo a un hijo, yo me vuelvo una fiera y me como a la persona que lo haga. Ahora fíjense, sí, por supuesto, estaba escrito, ¿no? Antes pero cómo su padre lo envía para que él sufra de tal manera. Entonces Su madre estaba ahí. son preguntas que a veces uno no le encuentra respuesta. imagínate cómo Dios Padre estaría sintiéndose, a pesar de que sabía todo, pero en ese momento cuando María, su madre estaba ahí. Ahí es donde está el pasaje 3. Lo que pasa es que María sabía quién era él. Ah, sí, de tal manera no Dios al mundo, sí. Que mandó a su hijo. Ajá. Bueno, y sabes que Isaías 63, creo, uno ve, bueno, en el Apocalipsis, pero uno lee todo eso, que la ira de Dios. Y en parte tiene que ver con eso, pues, como todo lo que hicieron con mi hijo, todo lo que hicieron con el mundo, que yo creé y cómo lo han corrompido el mundo, la gente. Y Dios va, él es amor, pero Él es justicia. Sí. Y su ira es justa. Nadie puede decir, ay, ¿por qué? Es que te voy a decir una cosa, todo es tan perfecto cuando antes que estaban ahí hablando, cuando le decían, si tú eres Dios, baja de la cruz. Eso no puede ser, porque si Él baja no lo hubieran creído tampoco, porque la fe está en lo que ver, creer lo que uno no ve. Exactamente, sí. Exactamente. Eso fue quizás para mí lo más importante dentro de la crucifixión de Él, llegar al extremo de morir para creer. Fe, certeza de lo esperado, convicción de lo que no se ve. Yo me meto la última vez con Joseph, cuando hablamos, aquí se habló también con Joseph sobre Judas. Yo digo que Judas fue mal interpretado, porque él traicionó a Jesús, pero estaba escrito. A él lo escogieron. Yo creo que Judas no debió morir como murió. Los otros sí, lo del Sanedrín. Porque Judas cumplió una función, pero el Sanedrín no. Eso eran unos sacerdotes que creían lo que ellos les daba la gana. Ahora, pero Judas, ahora viene la pregunta. ¿Él se ahorcó o lo ahorcaron? ¿Verdad? Dice que se ahorcó. Dice que se ahorcó por, sí, seguro, desespero. Sí. ¿O lo suicidaron, como dicen ahora? No, ahí no lo ahorca nadie, ahí estaba todo el mundo asustado. Sí. Luego corrió para su casa. Y más bien él hizo lo que los El fariseos desespero. querían que hiciera. Entonces, y vemos, entonces, encomienda su espíritu. Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y es la última palabra que él dijo en la cruz. Cuerpo traspasado. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Exacto, estaba diciendo que
Exacto, él murió desangrado, él derramó toda la sangre, así como el cordero derrama toda su sangre para el sacrificio. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, esto, bueno, viene pronto. Luego, ningún hueso quebrado. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Números 9:12. No dejarás del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Fíjense, yo no sabía eso antes. Entonces, exacto, Dios le da todos los mandamientos, todos los decretos a Moisés de cómo vas a celebrar la Pascua, y Dios le da todo tal cual, todas las normas. Y sabemos que, exacto, en ese momento, antes de que Jesús viniese, pues la manera era que Dios permitía que el hombre matase un corderito, un animal, y la sangre de ese animal limpiaría en parte. Sabemos que no limpiaría el pecado completo, pero lo que haría es apaciguar la ira de Dios contra esa persona y permite que esa persona tenga esa paz con Dios. Y entonces, fíjate, la manera de cómo se hacía el animal, exacto, un cabrito perfecto, un corderito. Ajá, un corderito perfecto, lo degollaban, le sacaban toda la sangre, le sacaban la carne, así como dicen los carnicieros. Pero ningún hueso lo quebraban, todos los huesos quedaban bien. Y había que comérselo todo el mismo día. Había que comérselo exacto, como que tiene que morir, tiene que Sí. todo rápido. Nada de guardar en la nevera para mañana. Y uno ve. Ni de llevar para la casa tampoco. Y ese era el decreto de Dios, cómo se tenía que preparar y hacer todo eso, pues. Y uno ve en Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y uno dice, qué impresionante, exacto, que sabemos Tanto golpe que todos los golpes, todo derramó su sangre por completo, lo escarnecieron, Lo torturaron. Sí, sabemos. ellos le daban en la rodilla Y para que bajara y Pobrecito. se asfixiaran los crucificados. Y a él, cuando le van a dar, él llega y lo para uno de los centuriones y le dice, dale con la lanza, desde no tocado, con el bate. Ese fue el tiro de gracia, como decimos. Sí, entonces ahí fue donde Sí. porque a todos los demás él le daban en la rodilla, Ajá. a partir de la rodilla. Y al darle con la lanza, entonces se cumple el cuerpo traspasado y se cumple que ningún hueso fue quebrado. Ya se Exacto. cumplen dos profecías y ya comienza la decisión. Exacto. Y uno ve, exacto, y con el libro que comenta Arnoldo, que leyéndolo o viendo la película de La Pasión de Cristo, uno tiene idea de cómo fue la pasión, y aún así ni un hueso fue quebrado. Que es impresionante cómo, aún así uno ve en la mano, hasta porque los clavos en la mano, y tantos huesos que hay por aquí, y aún así, impresionante cómo él era ese cordero perfecto que estaba hecho para eso, pues era algo impresionante. Sepultado con los ricos. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mateo 27:59. Tomando José de Arimatea el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Exacto, era un sepulcro de ricos y primera vez que lo usaba, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Luego su resurrección. Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades,
ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, que vosotros veis y oís. Y luego su ascensión. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Dios. Lucas 24, 51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Vemos como tanto, cada detalle, todo se cumple. Y eso que hay un libro del cual usé estos versículos. Aquí tomé 28, en total 28 profecías. El libro que tengo tiene 120. Y aún así, seguro hay hasta más que uno ve. Exacto, Jesús vino de una manera muy limitadamente a cumplir tal cual todo lo que se había escrito de él. Y fue algo que, sí, tal cual todo cada detalle fue cumplido, y es algo que no hay otro, sí, no hay ninguna duda alguna. A pesar de que sabemos que aquí no es cuestión de convencer a ninguno, porque ya todos estamos claros y todos aquí hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y es nuestro Mesías, y de eso no hay ninguna duda. Pero así, para nuestro conocimiento y para compartir con otros, es bien interesante ver cómo toda la Escritura conecta de que de verdad Él es, y no hay nadie más que tenga este rol. No estamos esperando, no hay otro que va a venir, sino es Él, pues Él es el verdadero Mesías. ¿Algún comentario, pregunta? Todo bien. ¿Está bien? Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el estudio de hoy, por aprender más de ti, por llenarnos de ti, Jesús. Qué impresionante que tú viniste a cumplir todo lo que está escrito de ti. Es algo que ningún ser humano es capaz de hacer, es algo que solo en ti, solo podemos ver esta claridad y esta revelación gracias a tu Espíritu Santo, que puede darnos esta fe de que aunque no lo vimos, lo creemos y lo leemos en tu palabra, y es una conexión que tenemos contigo, y todo esto lo has hecho por amor a nosotros. Qué privilegio el estar en comunión contigo, y muchas gracias por siempre estar con nosotros y ser tan bueno con nosotros. Te amamos, Jesús. Gracias por todo, en tu nombre. Amén. No se me vayan. Gracias. No se muevan de sus Están en sillas. Facebook. Respiramos. Sí. Yo pasé un mensajito días atrás, porque el próximo domingo se celebra el Día del Pastor. Entonces le pasé 2 opciones.